Muy buenos días, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el inicio de este curso intensivo de medición y estimación de las migraciones. Le damos la bienvenida desde el Fondo de Población de Naciones Unidas. Soy Pablo Javier Lara, asesor en población y desarrollo del UNFPA. El día de hoy tendremos tres momentos. Uno, las palabras de saludo de nuestra representante en Colombia, la doctora Verónica Simán. Y segundo, vamos a tener la presentación general del curso, en donde vamos a contar en generalidades del perfil, los alcances de este curso que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana. Y procederemos ya a la palabra a nuestro catedrático Juan Sebastián Ruiz, quien va a ser, digamos, el líder de este ejercicio junto con el equipo de UNFPA a través de Carlos Ramírez. Entonces, procedo a darle la palabra a nuestra representante Verónica Simán. Adelante, Verónica. Bienvenidos y bienvenidas al curso intensivo de medición y estimación de la migración. Nos alegra enormemente tener a tantas personas conectadas con interés en este tema. La verdad es que esto nos muestra que la virtualidad también tiene sus ventajas para poder llegar a más personas con este curso de 2 días que estaremos impartiendo. Este curso es parte o se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de Población que UNFPA celebra cada año el 11 de julio, con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de considerar los asuntos de población en la planeación del desarrollo. También es parte del seguimiento a la agenda de Cairo. Cairo más 25, el año pasado se conmemoraron los 25 años de la Conferencia de Población y Desarrollo y se realizó la cumbre de Nairobi en donde se adoptaron una serie de compromisos por parte de los países. Y en el caso de Colombia, uno de estos compromisos tiene que ver con la profundización de los análisis de la dinámica poblacional y de la visibilización de todas las personas para poder asegurar que no se deja a nadie atrás. Esperamos que este curso sea muy útil para todas y todos ustedes para fortalecer sus capacidades, tanto de entidades nacionales como locales, de universidades. Tenemos muchísimos participantes de diferentes universidades, tanto de Colombia como de otros países, investigadores, que esto sea muy valioso, muy útil para ustedes para poder abordar los temas de migración y formular recomendaciones para la toma de decisiones. El área de migración es una de las 3 áreas del nuevo marco de cooperación de Naciones Unidas con Colombia y también está incluido dentro del nuevo programa de cooperación de UNFPA con Colombia, que se implementará a partir del mes de enero y que será vigente hasta el 2024. Bueno, no quiero entretenerles más, les damos la bienvenida a las más de 220 personas que están en estos momentos conectadas, de universidades, de agencias del Sistema de Naciones Unidas, de organizaciones de sociedad civil, de instituciones del Estado. Una muy cordial bienvenida a este curso que será impartido por el demógrafo Juan Sebastián Ruiz, a quien agradecemos su apoyo, y también contará con el apoyo del equipo de población y desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia. Muchísimos éxitos. Muchísimas gracias por todo el contexto, el marco y tus palabras de bienvenida a todos los y las asistentes. Bueno, el curso del día de hoy y mañana básicamente se enmarca, como ya lo dijo nuestra representante, en la celebración del Día Mundial de Población 2020. Es muy importante también dentro de los ejercicios que estamos haciendo como Sistema de Naciones Unidas en el marco de cooperación, en donde justamente la línea de migración es el eje 2. Y para el Fondo de Población de Naciones Unidas, dentro de los compromisos que estamos adquiriendo en el periodo 2020-2024. El perfil del curso es lo que se llama es un crash course,
un curso intensivo. Es un evento para el estudio científico de la migración a través de los principios, los elementos clave, los conceptos metodológicos para entender el fenómeno. Está dirigido a equipos técnicos institucionales, tanto del nivel nacional como del nivel territorial. Muy importante también dirigido a instituciones académicas, en donde contamos en este momento con más de 10 instituciones académicas presentes, tanto nacionales como internacionales, pero también para interesados en estudios, en investigaciones sobre temas migratorios. Durante estos 2 días estudiaremos y pondremos en práctica las técnicas demográficas, digamos, más relevantes, más actualizadas, y el curso está diseñado para presentarse en 2 momentos. El día de hoy, pues, vamos a ver todos los conceptos básicos y el modelo de migración por edad, y mañana va a ser un proceso mucho más de herramientas metodológicas de estimación de migración y aspectos también relevantes en términos de visualización, también los últimos, digamos, desarrollos en esta materia. Esperaríamos también que al final del curso todas las personas participantes cuenten con herramientas teóricas y prácticas para comprender y realizar estimaciones de medición de migración. Y se compartirán con todos ustedes un código R que permitirá replicar ejercicios prácticos. Este es un ejercicio que solo son 8 horas, digamos, estaba planeado por 8 horas, pero pues tenemos solo 4, entonces el proceso va a ser mucho más acotado, además tenemos más de 400 personas inscritas y por esta razón este ejercicio va a ser más de tipo magistral, en donde van a hacerse pues orientaciones digamos, de enseñanza básica y a través de Sebastián Ruiz pues vamos a hacer todo el proceso de entrenamiento con el apoyo de nuestro colega Carlos Ramírez, demógrafo del UNFPA, quien además va a ir recogiendo las preguntas que ustedes nos envíen para después compartirlas. Vamos a tener algún material de resumen, vamos a hacer compartir los videos y las presentaciones. Finalmente, ya para darle la palabra a nuestro colega Sebastián Ruiz, a quien agradecemos profundamente su apoyo y compartir su conocimiento. Sebastián es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, posee una maestría en demografía de la Universidad de Estocolmo. Su trabajo a lo largo de la carrera ha tocado varios aspectos de la demografía, como la mortalidad, la migración. Se ha desempeñado, entre otras, como demógrafo coordinador de proyecciones de población y análisis demográfico en el DANI. Su investigación se centra en un trabajo metodológico para obtener patrones y comparaciones entre grupos poblacionales, así como la puesta en práctica de teorías que conecten aspectos económicos globales y la estructuración de sistemas migratorios, análisis de tipo relacional. En este momento hace parte del Instituto Asiático de Investigación ADRI de la Universidad de Shanghái y el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Juan Sebastián, entonces tienes la palabra y muchísimas gracias. Hola a todos, ¿me escuchan? Espero que estén muy bien. En primer lugar, muchas gracias al Fondo de Población por abrir este espacio, que bueno, que esperemos podamos aprovechar todos. También le doy las gracias a Paulo, en especial a Carlos también, y también quiero agradecer al profesor Guy Abel por compartirnos este curso y por diseñarlo. Espero que se encuentre muy bien. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Carlos, no sé si se puede quitar el timbre cuando entra alguien en Zoom. Perfecto, sí. ¿Vale? Que seguramente se lo están escuchando como réplica. Ah, ya.
Vale. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Carlos. Hola. Sí, perfecto. Vale. Bueno, entonces iniciamos el curso de análisis y estimación de la migración. El presento soy yo, Javier Sebastián Ruiz Santa Cruz, adjunto a estos dos institutos de investigación en este momento, con el profesor Guy Abel de la Universidad de Southampton y en este momento pues el profesor titular y pilar de migración internacional en el Instituto Asiático. El contenido de esta presentación será, bueno, primero en estos 2 días partiremos en estas dos sesiones. Primero revisaremos algunos conceptos matemáticos y luego sobre la medición de la migración, tanto como evento, al igual que la influencia de los intervalos de tiempo en la definición de migración. Lo mismo, analizaremos la influencia espacial sobre las curvas migratorias por edad y revisaremos también algunas fuentes de migración internacional que pueden ser útiles. Asimismo, iniciaremos el calendario, iniciaremos con los calendarios migratorios, que son conocidos como las curvas de migración por edad, haciendo algunos suavizamientos, bueno, porque es importante, y luego algunas técnicas para el suavizamiento, y por último, algunos modelamientos con el modelo de Rogers y Castro. Una segunda sesión iniciará describiendo y estimando estructuras espaciales de migración, como las matrices origen-destino, y algunos métodos que se revisarán sobre tablas de contingencia, como el modelo multiplicativo para la estimación, el modelos log lineales, el proceso de ajuste proporcional iterativo, que se le conoce como tabla cuadrada muchas veces, pero implementado en el software. Algunos métodos de estimación para stocks y flujos, y por último una visualización un poco con la historia de cómo ha sido la visualización de los flujos y los stocks, y digamos como el trabajo más reciente del profesor Guy Abel, que son los gráficos de cuerdas. Algunos prerequisitos básicos para este curso pues son un poco de conocimiento de temas migratorios, que supongo que lo tienen. Igual voy a tratar de, para los que no lo tienen, voy a tratar de hablar en un lenguaje un poco más, digamos, más del día a día. Y también un conocimiento intermedio de programación en cualquier lenguaje puede servir, ya que el curso, algunos ejemplos se tratarán en R. Va. Pues iniciamos entonces con una introducción y conceptos migratorios. La migración es un concepto muy con el que tenemos que iniciar dando como una sola definición que involucra el cambio de lugar usual de residencia. Vamos a decir usual porque, bueno, ya miraremos que hay varios casos, pero es pegado a la definición de Naciones Unidas de 1983. Es un concepto, la migración, que puede aplicarse a un rango muy diverso de unidades demográficas, como personas, hogares o familias. Digamos, recientemente, los estudios migratorios que se están revisando con más ahínco son con hogares y familias, ya que se considera la migración y las decisiones migratorias como una agencia colectiva. De este concepto, perdón, se excluyen a los nómadas y a los movimientos estacionales de personas, como lo son trabajadores que, por ejemplo, vayan hacia Canadá a los cultivos, o hacia España desde Marruecos, hacia también los cultivos, ¿no? Muy agropecuarios. Hay algunos trabajadores que tienen que ver con este fenómeno. Y para definir el fenómeno migratorio se requieren definitivamente la dimensión espacial, para poder observar de dónde vienen, a dónde van, y temporal, que va a significar el cambio. El concepto de migración se mide principalmente con stocks, que son acumulados o desacumulados, es decir,
eh, negativos o existencias, ¿no? Aquí vamos a mirarlo más adelante y vamos a revisar estos conceptos. Y también se miden con flujos que van a significar el tiempo. Sobre la dimensión espacial, tenemos, lo primero es hablar sobre el lugar de residencia, ¿no? Entonces, el lugar de residencia, sobre esto, los principios y recomendaciones para los censos de población y vivienda de la División de Estadística de Naciones Unidas recomienda a los países aplicar un umbral de 12 meses, ¿no? Para definir la migración, donde se ha vivido continuamente los 12 meses sin contar ausencias temporales o personas que tengan intención de salir en al menos 6 meses. Se suelen aplicar restricciones sobre la distancia, migración versus movilidad local o residencial, ¿no? Debe haber quizá traspasar una frontera municipal o departamental, ¿no? Tiene que ver mucho con lo administrativo. Eh, y pues de esto también va a depender el volumen migratorio, de cuántas unidades o cuántas áreas administrativas se presenten, ¿no? Entonces, si en el caso de Colombia son 1.122 municipios y en el caso de España son 8.200 y algo, ¿no? Ahí va a verse un volumen diferente. Eh, para el caso chino, pues es diferente porque ellos tienen una organización diferente y tienen como 55 regiones, cantones, pero también tienen una alta movilidad. Sobre esto entonces empezamos a ver los primeros trabajos de Daniel Cuyó, que nos hablaba sobre la distancia y la relación con la intensidad migratoria. Entonces, en la parte más baja del gráfico tenemos la región, luego que es un área más grande, luego el departamento, que es más pequeña, luego la migración por comuna, que es una agregación territorial diferente, y luego por residencia, ¿no? Por un lugar como, digamos, barrio o así, ¿no? Y podemos ver que a medida que el área geográfica es más pequeña, la intensidad migratoria es mucho más alta. Esto también se va a ver más adelante en las curvas de migración por edad. Y sobre el lugar de origen, se tienen, bueno, pues primero el lugar previo de residencia, son preguntas que muchas veces hacen los censos, como también el lugar de residencia N años atrás. Hay algunos países que implementan dónde vivió usted en una fecha particular. Sin embargo, esta tiene buen resultado sobre la otra. La recordación también es buena por parte de las personas. Eh, Muchas veces también hay datos que terminan en 0 o en 5, entonces hay preferencias digitales sobre los años que no nos convienen, así que se pregunta sobre cuántos años atrás. Y cada uno refleja un tipo de dato diferente. Uno es sobre datos sobre eventos migratorios, que son movimientos, en el caso del lugar previo de residencia, donde vivió usted antes, y en los otros son de transiciones migratorias, que ya vamos a ver más adelante cómo se ven estos en algunas gráficas. Bueno, los datos de migración para toda la vida, que son, digamos, los de lugar previo de residencia o lugar de nacimiento, por ejemplo, podrían considerarse como una forma de datos de transición donde n cambia según la edad del individuo, es decir, que no tenemos todo perdido. Si se tiene esa pregunta y no se tiene la otra, pues podemos calcular con algún juego con las edades y los años de nacimiento para estimar de alguna manera ese flujo. La literatura de datos de migración a menudo se distingue, pues ya como vemos, entre stock y flujo. Otros tipos de datos recopilados ocasionalmente son la duración de la residencia, que combinada con el lugar de residencia anterior podría derivar en transiciones migratorias, es decir, datos de flujo, y el número de movimientos en un intervalo dado, entonces sería datos de evento, cuántas veces ha usted migrado, y por último tendríamos recopilada el país de ciudadanía, que es muy común, sobre todo en países de la Unión Europea, Eurostat y en algunas de estas fuentes tienen datos recopilados por esta variable. Bueno, así se ven entonces los datos de transición, no sé si se ve a mi cursor, creo que sí.
pero en la parte de arriba donde está el tiempo, tenemos un intervalo de tiempo entre t y t más t mayúscula, y en este intervalo de tiempo tenemos unas migraciones. Si miramos la parte de arriba, dice lifeline, es decir, la línea de vida, y una migración va representada por esta flechita hacia abajo. Entonces tenemos en la migración, y sin traspasar de región, tenemos una migración dentro de esa región, varias migraciones. Básicamente es como los estatus de transición migratoria que tenemos, esos serían los flujos. Y lo mismo traspasando esa región, ¿no? Ahí hay la primera cuestión para revisar, y es que muchas veces no observamos el tiempo, ¿no? Que estuvo en esa región. Muchas veces tenemos datos que están tomados en regiones, en momentos de tiempo diferentes, que no nos permiten observar ese paso de región. Pudo haber ido y vuelto, y muchas veces no tenemos ese dato. También entonces hay una diferencia entre migrantes y migración. Disculpa. No sé cómo quitar esto. Los datos de transición en general son recuentos de migrantes, ¿no? Son migraciones, son recuentos de migrantes. Un migrante es una persona que ha tenido un periodo específico del pasado en el que experimenta una o más migraciones. Es decir, esto está más abierto, una definición más abierta de lo que es ser un migrante, ¿no? Entonces, en mi caso, pues he sido varias veces migrante, pero una persona que lo haya hecho también podría considerarse, sobre todo cuando hablamos de las tasas, de la construcción de tasas. Ahí es importante saber quiénes son migrantes, ¿no? Quiénes han migrado una vez, y quiénes han migrado en el último año, quiénes en 5, en fin. Las personas que se mudaron durante el intervalo y murieron antes de su finalización, estrictamente hablando, ser contados como migrantes, deben ser, perdón, estrictamente hablando, ser contados como migrantes, y sus movimientos deben contarse como migraciones. Ahí en la construcción de las tasas veremos que siempre es importante tener el tiempo de exposición, pero muchas veces ese tiempo de exposición, pues en los censos no se puede recopilar, en lo que sí sucede con otras fuentes de información, como los registros administrativos. Ahora, es probable, dicen, que se excluya, como lo digo, ya que la información sobre los migrantes generalmente se obtiene después del final del intervalo y con referencia a las personas que aún viven en el momento. Los datos de transiciones migratorias, los datos de eventos, dicen, registran cada movimiento realizado por el individuo. Incluye múltiples migraciones y de retorno, así como movimientos de recién nacido y aquellos inmediatamente antes de la muerte. Estos son datos para registrar eventos, típicamente recogidos en registros de población, y suelen representar un registro más completo de la migración a lo largo del tiempo. O sea, por eso se recogen en los registros de población. Aquí este ítem iría debajo del inmediatamente anterior. Estos se recogen por esta razón. Las unidades geográficas para las cuales los datos están disponibles son generalmente más gruesas, y los datos de registro a menudo no logran capturar información sobre los movimientos dentro de la región. Generalmente hay menos información disponible sobre las características de los migrantes con este tipo de datos y en relación con la población en general. Si tomamos encuestas, por ejemplo la encuesta de demografía y salud, las DHS, vemos que hay un apartado de migrantes, pero siempre es como una o dos preguntas, porque la muestra no da para hacer cierto tipo de preguntas, porque, en fin, siempre hay menos información para esta población. Y bueno, ya en algunos países, algunos omiten los prisioneros, los militares, bueno, dependiendo de cómo cada país maneje su censo. Ahora, si entramos a revisar una dimensión temporal, la migración ocurre en todo momento del tiempo, ¿no? Para estudiar la incidencia deberíamos entonces tener datos compilados con referencia a tiempos específicos. Es decir, no podemos estudiar la incidencia que tiene los migrantes en un país si no tenemos un intervalo de tiempo, porque las tasas de incidencia se construyen con esto. Y estos intervalos pueden ser definitivamente para los censos, como se hace,
un año, 5 años, 10 años, o muchas veces, cuando no se tienen más, se hace con el periodo intercensal. Los datos de intervalos definidos generalmente se denominan migración de periodo fijo o periodo, y los migrantes sobrevivientes en el ejemplo de la siguiente diapositiva, ya lo veremos, nos reflejarán cuáles son estos intervalos y cómo se cortan y cuándo podemos ver la migración. Y bueno, otra vez, la migración de toda la vida o los datos basados en el lugar de última residencia carecen de un tiempo definido de referencia. En esta representación podemos ver varias cuestiones sobre la migración. Por ejemplo, ocultar. Perdón. Vale. Entonces, tenemos, por ejemplo, la historia migratoria. Los datos de historia migratoria, los eventos con la observación completa. Estos datos los podríamos tener en registros administrativos, por ejemplo. Muchas veces tenemos el segundo caso, que es la migración de toda la vida, el migrante de toda la vida, que es cuando nace, lo observamos donde nace, dura un tiempo en el que vive en ese lugar y se muda muchas veces que no podemos observar y al final en la encuesta nos responde o en el censo. Luego viene el migrante sobreviviente, que es el que captamos, ha migrado, no sabemos cuándo ha migrado, un año o 5 años, y captamos la duración de su residencia y podemos decir es un migrante. Y otro tipo de migrante sería un migrante infantil, un migrante no sobreviviente que ha migrado varias veces, se muere y no lo podemos observar, aunque en registros administrativos podríamos observarlo y ajustar la tasa por esa muerte, o sea, por el tiempo de vida de esa persona, exposición, y un migrante infantil no sobreviviente. También tenemos por último la migración a través de fronteras de un país 1 a un país 2. Entonces, a lo largo del tiempo podemos observar múltiples migraciones de varias personas. Entonces, como lo veníamos viendo, hay una dualidad entre tener datos de 1 o 5 años. De un año, en la pregunta en la pregunta de dónde vivía usted hace un año y dónde vivía usted hace 5 años. Muchas veces es una pregunta que se hace, donde si metemos una o la otra o las dos, ¿no? A veces hay cuestiones de costos o... Vale, entonces los datos de migración se recopilan comúnmente en un intervalo de 1 a 5 años, y en lugares donde se utilizan ambos intervalos, el número de migrantes registrados en un intervalo de 5 años es 5 veces más. Sí, perdón, es más de 5 veces, era 5 veces más, perdón, es más de 5 veces el número registrado durante un intervalo de un año. Rogerson advierte que no se tiene una solución algebraica sencilla para las comparaciones de un año y las probabilidades de migración de 5 años. Esto a razón de que muchas veces tendemos a asumir que podemos sacar una razón entre 1 y 5 años directamente. Los datos de los eventos tienen patrones similares a los datos de transición para el mismo periodo. Sin embargo, el ancho de este intervalo influye en la intensidad de la migración y también el patrón geográfico o los flujos capturados. Este es un ejemplo para el Reino Unido, para unas regiones del Reino Unido, que es el norte, noreste y las demás. Lo que quiero que se observe aquí, que es la pregunta de dónde vivía usted hace 5 años, ¿no? Esto es para 1966, 1971. Y aquí tenemos una matriz origen-destino. Esta sería la presentación de la matriz origen-destino, en donde el origen está en las filas, o sea, a su lado izquierdo, y el destino está sobre las columnas, es decir, arriba. Este es un estudio de Philip Rees de 1970. De la misma manera tenemos para los migrantes de un año,
la misma matriz, origen-destino, origen a la izquierda, destino a la derecha, arriba, para el Reino Unido. Y aquí pregunta de un año para poder realizar la razón entre el número de migrantes con la pregunta de 5 años y el número de migrantes con la pregunta de un año. Y lo que se obtienen son diversas razones, ¿no? Son diferentes las migraciones, entonces obtenemos un rango, una división entre, perdón, un ratio de entre 2 y 3.5 aproximadamente, 3.6. Esto que nos dice, que muchas veces interpretar cuando se necesita un número de referencia en la estimación, cuando se está haciendo la estimación en el Instituto de Estadística o se quiere hacer en una oficina y se necesita saber un número de referencia para los flujos, pues muchas veces se toma el de 5 y se divide entre 3 para obtener más o menos el número de flujos. Esto no es recomendado en ningún lado, es como parte de la práctica que nos lleva a tratar de comparar con algún dato que muchas veces necesitamos en la estimación. Y bueno, pues esto es lo que quería decir, es aquí que se debería sacar un promedio geométrico, algo que nos permita definir un número por el cual dividir el número de migrantes de 5 años entre para obtener unos flujos aproximados. Esta sería como una primera aproximación. Vamos a llamar corrientes o flujo bilateral o flujo de origen-destino, son el número total de movimientos realizados durante un intervalo de migración, dado que tienen un área común de origen y un área común de destino. Los datos sobre migraciones o migrantes pueden clasificarse de forma cruzada por área de origen y área de destino, y esto se va a presentar en forma de matriz, de n por n menos un flujos, porque la diagonal no existe, porque no se cuenta para estas matrices de origen-destino. Ya veremos que la diagonal se trata de una manera diferente para diferentes métodos, pero no para la representación de matrices origen-destino. Desde el área I al área J, generalmente escrita como M minúsculas y J, que nos va a decir pues, que estas son las migraciones, ¿no? También contiene un conjunto de n por n-1 sobre 2 pares de corrientes, es decir, de flujos de ida y venida. Cada par representa movimientos en direcciones opuestas, es decir, m sub ij y m sub ji, es decir, un flujo del origen-destino y el del destino hacia el origen, entre comillas, ¿no? Que, bueno, sería el origen en ese caso, pero es como para representar la contracorriente, ¿no? Un par de corrientes que tienen un tamaño desigual, hay una siempre dominante y hay una contracorriente, ¿no? Eso lo sabemos. Y cuando sumamos las dos, obtenemos un intercambio bruto. Es importante esto porque si vamos a observar un sistema migratorio y compararlo con otro, debemos empezar casi que por esto, por observar cuál es el intercambio bruto de migrantes entre en este sistema, ¿no? Entonces tenemos el intercambio bruto de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, tenemos el intercambio bruto entre Colombia y Venezuela, y ahí podemos hacer ya la comparación de cuál es más grande, cuál no. De igual manera, entonces tenemos a escala interna o internacional un área de origen, llamaremos al evento migración de salida o emigración, y al migrante lo denominaremos como migrante de salida o emigrante. Para el destino, la misma cosa, emigración de llegada, el evento, y lo denominaremos inmigración, y el migrante será denominado como migrante de llegada o inmigrante. La migración bruta la definiremos como todos los movimientos de migrantes, como habíamos dicho. También un término diferente que es la rotación, que es la suma de la inmigración y la emigración. Esa es cuánto está rotando el sistema, los migrantes, y la migración neta, que sería la resta entre
los movimientos en direcciones opuestas, es decir, la diferencia entre inmigración y emigración para dos áreas en específico. Perdón, ahí el error de tipo. La migración neta tiene, que es la que más se trabaja, tiene tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. En general, tiene más desventajas en términos de estimaciones, ¿no? Tiene la ventaja de poder observarse en el monto. Sin embargo, la migración neta especifica más la dinámica espacial que generan los patrones de asentamiento observado. No se puede en realidad tener un mapa de migraciones netas que sea claro en cómo están migrando los migrantes, valga la redundancia, pero no se puede obtener mayor información sobre la migración neta, aunque se utiliza bastante porque hay programas de proyecciones de población que incluyen la migración neta como parte de su insumo, y esto es también una limitación porque hay que construir como áreas de contraáreas, ¿no? Para poder hallar los estimados de migración. También, y cuando se están haciendo esos estimados de migración, como se tienen que hacer por edad, entonces hay flujos que muchas veces tienen variaciones y no permite ver en realidad por edad un patrón bien definido. Las tasas de migración neta confunden las tendencias cambiantes de la migración con los cambios en los stocks de la población, porque se tiene esa doble información de que una es un monto y el otro también es un monto, pero si el monto es positivo, se tiende a interpretar de alguna manera parecido cuando es una cosa totalmente diferente. Y bueno, Andrew Rogers tiene un paper que se llama Requiem al migrante neto, y ahí pues expone toda su contracorriente hacia la migración neta. Las tasas de emigración son calculadas dividiendo los eventos entre un periodo, es decir, aquí tenemos una definición que es la más estricta, ¿no? En un periodo se dan ponderadas por el tiempo de exposición. En general no podemos hacer eso, ya lo hemos dicho, en algunos casos. Entonces lo que hacemos es simplemente dividir por la población en riesgo. Entonces ahí lo que hacemos es dividir por ejemplo, en la migración de hace 5 años, con la pregunta de hace 5 años, tenemos como numerador el número de migrantes que vivía hace 5 años en esa área, y como denominador tendríamos que tener la población que vivía en esa área hace 5 años para poder hacer en el Lexis, digamos, la división, ¿no? Y el denominador tendría que ir ponderado por el tiempo de exposición. En muchos censos no se tiene. Las tasas pueden ser crudas para ambos sexos, por edades, o específicas por edad. Cuando se suman las tasas específicas por edad, se obtiene el índice sintético de migración, que no lo puse aquí en la diapositiva. En general, uno tiene que abordar una óptica para estudiar la migración, porque así mismo se van a construir las tasas. Entonces, la óptica más común que se asume es la óptica migratoria para los estudios. Muchas veces en Estados Unidos solamente está, por ejemplo, preocupado por los inmigrantes, entonces se asume esa óptica, ¿no? Se divide por las tasas terminan siendo proporciones de inmigrantes, y bueno, así se construyen de otra manera. Pero la que voy a utilizar yo en este mini curso es la óptica de la emigración. Como denominador, la población expuesta al riesgo de emigrar de una región a otra, calculado dividiendo los eventos por el tiempo de exposición de los residentes actuales, es decir, la multiplicación o la ponderación de aquella tasa. Y bueno, para satisfacer las necesidades de equilibrio demográfico, ¿no? Muchas veces aquí se trabaja acá en la primera, es el saldo neto, es decir, la ecuación compensadora que tenemos es la población en un momento del tiempo, igual a la población en un momento del tiempo anterior, más los nacimientos en este momento del tiempo actual, menos las defunciones, más la inmigración actual, menos la outmigration en esta diapositiva sería la emigración.
Y esta parte sería el saldo neto, si tenemos esa información, y la otra vendría a ser la ecuación compensadora con tasas. Como Sebastián, fuentes de... Perdón. solo un paréntesis, me hacen una pregunta por el chat. Sebastián Castro pregunta, ¿cómo se pondera por el tiempo de exposición? Ya, ok. En general habría que tener vamos a decir que alguien es migrante desde los 0 años o vamos a decir que es migrante desde los 5 años, eso depende también de las condiciones familiares que se dé, hasta, o sea, ese sería, empieza el tiempo de exposición hasta la migración, hasta que se puede dar una migración. Entonces el tiempo de exposición serían casi 80 años, ¿no? 60 años para algunos, pero hay unos que se mueren. Entonces esas personas también estuvieron expuestas al riesgo, pero no fueron tomados en algunos censos o encuestas. Entonces ahí hay que hacer una ponderación, es decir, hay que multiplicar por ese tiempo de vida, es decir, ese tiempo de exposición, y bueno, esto ya incluye otras, digamos, como otra técnica pues para el análisis, es decir, simplemente cuando se tengan las tasas de migración, entonces se multiplican por este ponderador que sería la población, la exposición y el tiempo, ¿no? Muchas veces se hace en años persona, bueno, y esta ponderación va a ayudar a que la tasa sea mejor calculada. Lo que pasa es que igual, si se tiene la tasa sin el ponderador, también se tienen unos patrones específicos de fecundidad, perdón, de migración que corresponden con las fecundidades al inicio de las curvas migratorias y con la relación con las curvas laborales. Así que bueno, ahondar un poco más en tasas ponderadas. Um, como fuentes de datos, entonces aquí tenemos, disculpen, um, los censos de población son los más comunes, registros de población y encuestas, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, para el caso colombiano, tendríamos la gran encuesta integrada a hogares o las encuestas de hogares en general, que contienen, en el caso colombiano, contiene un módulo, por ejemplo, que es el módulo de migración, y bueno, los registros de población también, si se hace un trabajo sobre ellos, si se tiene un registro central de población, diferente a tener muchos registros de población e integrarlos, se tiene que construir una integración para poder obtener un solo registro que conlleve la vida, el curso de vida de cada persona. Así sabremos los tiempos de exposición, así sabremos, ¿no? Esto es lo que digamos, se trabajaría bajo el marco de los registros de población y la migración dentro de ese marco. Los censos solamente nos ofrecen pues estas preguntas: de dónde había nacido, de dónde vivía usted hace 5 años, dónde vivía usted hace un año, y bueno, eso es lo que vamos a trabajar en general. También con las informaciones que vienen de la gran encuesta, por ejemplo, perdón, de DHS, que también tiene algunas cuestiones sobre migración, y en general, bueno, aquí hay otras para el sistema internacional, para las migraciones internacionales. Eh, por ejemplo, Naciones Unidas tiene en su página web de migración, tiene una base de origen-destino para los stocks de 232 países entre 1990 y 2020 por edad y sexo, y datos por origen y nacionalidad. Incluye también a los refugiados, donde están disponibles los datos, y hace alguna imputación a los valores perdidos. Y también presenta datos de flujos, pero para 45 países solamente, y no están armonizados. Se encuentran por nacionalidad, extranjeros y ambos, y también por lugar de origen, en este caso lugar de previa residencia, o nacionalidad o lugar de nacimiento. Hay tres, por la cual uno puede tener una base más completa si al final quiere considerar eventos migratorios. También están los del World Population Prospects, que nos hablan sobre la migración neta y las tasas de migración neta. Y aquí la población en riesgo es
la población de destino. Aquí se está calculando una proporción sobre la población de destino para los 201 países, que igual nos va a reflejar unos patrones migratorios y que nos va a servir, pero hay que tener en cuenta esa óptica. Tener en cuenta la óptica de la inmigración es como decir, emigra de aquí, de allá para acá, ¿no? O sea, es como la emigración, pero ¿no? Es una forma de verlo. También está sobre el Banco Mundial, diferentes métodos de imputación que tiene las Naciones Unidas, los usan ellos para separar los datos bilaterales de stocks de migrantes por sexo, y se tienen datos desde 1960 hasta el 2010, para el 2013 y 2017. También se encuentra Eurostat por edad y sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, lugar previo de residencia, pero no se encuentra armonizada. Y ahora que Colombia ha entrado a la OECD, pues les sirve saber que tiene series anuales sobre flujos migratorios y existencias de extranjeros o extranjeros en países de la OECD, así como el número de personas que adquieren la nacionalidad. No está armonizado debido a que existen diferentes definiciones sobre la población que se toma como de riesgo y la migración. Y no hay un lugar de residencia anterior, no se tiene esa variable. Para Colombia se tienen datos de migración en Colombia, que en general son datos agregados en página web, si ustedes lo observan, pero también si se hace consulta, ellos tienen agregaciones, por ejemplo, de inmigrantes por unas agregaciones territoriales que ellos mismos manejan, o sea, las entidades territoriales de Migración Colombia, entonces tienen sus... Y así he pedido yo información, y digamos como que el mínimo nivel de desagregación al que he logrado acceder es ese, como ese nivel territorial. Y bueno, el DANE también tiene pues un anuario estadístico de movimientos internacionales que nos deja ver una serie perdón, nos deja ver una serie de migraciones, ¿no? De movimientos, ¿no? Tienen las migraciones. Ya después, con algunas metodologías que el DANE mismo utiliza, ellos calculan las migraciones dado el registro administrativo. Aquí sí ya se tiene cuándo llegó, cuándo se fue, y bueno, se tienen unas variables en el registro administrativo que vienen a ser parte de la ocupación, el nivel educativo, creo, si no estoy mal. Y bueno, otras variables que son de interés para la migración. Entonces iniciemos con la segunda parte. Esta segunda parte se enmarca en la migración de los patrones por edad. Entonces vamos a ello. Vale, entonces iniciamos entonces con los... perdón. Ya. Entonces iniciamos con los modelos para los calendarios migratorios, o comúnmente conocidos como migración por edad, las tasas de migración por edad o curvas de migración por edad. Estos modelos de calendarios migratorios tienen su inicio en los patrones regulares que se encuentran en muchos de los fenómenos demográficos, en este caso los de fecundidad, nupcialidad y mortalidad. Por ejemplo, en fecundidad fue hecho por Cole y Trussell, mortalidad Lee Carter, o también Heliman Pollard, y nupcialidad Cole y McNeil, ¿no? Estos son modelos que también son paramétricos y que también sirven para estimar, para modelar y estimar las curvas, en este caso para nuestro, de Rogers y Castro, de migración por edad, ¿no? Rogers y Castro en el 81, bueno, justo antes en el 80 o 79, junto con Roger Castro y un señor Raquille, hacen un estudio de las curvas para, para Suecia, para las regiones de Suecia, para los condados de Suecia, los counties de Suecia. Y ellos hacen estas curvas y se dan cuenta que corresponden a ciertos patrones y parámetros, como
definiciones que vienen a ser la dependencia infantil, la migración laboral o la migración cuando hay posjubilación. Entonces, esto lo identificaron ellos y empezaron a hacer un estudio muy empírico, muy a ojo, de los parámetros, de cada uno de los parámetros, ya veremos el modelo, y se empezaron a darse cuenta que oscilaban entre ciertos parámetros y esos fueron después los valores iniciales para hallar las curvas óptimas de migración por edad. Entonces, estos trabajos fueron principalmente, hasta el día de hoy, han sido principalmente en migración interna. Eh, Sobre las curvas de migración por edad, se tienen estos parámetros, pero hay otros autores que hacen trabajos no paramétricos sobre las mismas curvas para obtener lo mismo, patrones y comportamientos de la migración en términos de la migración por edad. Y bueno, otras regularidades, en esto un autor australiano, Tom Wilson, hace algunas innovaciones sobre la migración en ancianos o población mayor, eh, sobre todo en los más viejos, o sea, después de 80, 100 años, qué pasa con la curva de los mayores, y muestra que hay un declive que es como parece ser otra de estos máximos locales que existen en esta curva. Y bueno, más información sobre el método, vamos a abrir aquí, de Tools for Demographic Estimation, y vamos a observar que existen aquí, bueno, que es guiado por el UNFPA y la Unión Científica para el Estudio de la Población, de la cual hace parte pues este curso. En migración, y podemos encontrar el modelo multiexponencial, sus explicaciones. Si vamos, por ejemplo, a la aplicación del método, vamos a poder observar cómo se aplica este método. Hay unas soluciones ya hechas, digamos, en Excel. En algunos institutos de estadística pues lo han hecho, al menos de Colombia, para optimizar con Solver o algoritmos de Nedler-Mead. Y bueno, aquí se obtiene como la manera de ajustar cómo se evalúa el modelo. ¿Vale? Paso a la presentación de nuevo. Perdón. Entonces, bueno, ya después de esto veremos. Entonces veremos que también hay una afección de la distancia, hay un impacto directo de la distancia en los patrones de migración por edad. En este caso, para Estados Unidos, tenemos, por ejemplo, los estados y los counties, es decir, los condados, y esas dos agregaciones territoriales vamos a ver que la migración entre estados siempre va a ser más baja que la migración entre condados, que son agregaciones territoriales más pequeñas, y dentro de esos mismos condados, cuántos la intensidad migratoria, y vemos cómo crece, y lo mismo para el total, la intensidad. Así tenemos las intensidades y vemos también cómo las migraciones de los niños van variando también en función de las curvas de migración laboral. Así que, bueno, los calendarios se construyen con el número de migrantes y la población por ese grupo de edad. Para el caso de los registros administrativos, como en el caso de España, digamos que se tiene un registro administrativo de población como es el padrón municipal, o para los casos similares se tiene la población en ese momento del tiempo. En este caso vamos, por ejemplo, con los censos más comunes. La pregunta de dónde vivía usted un año antes, dónde vivía usted hace 5 años, y vamos a ir construyendo la tasa con la población de hace 5 años, es decir, con el EXIS. Las muestras bajas varían mucho las tasas, o hacen variar mucho las tasas de migración específicas por edad, y por eso muchas veces no se tienen datos por edad simple, sino por edades agregadas, porque las muestras muchas veces son muy pequeñas. Y las fuentes, como lo vengo diciendo, son principalmente los censos, las encuestas de hogares, los datos de registros administrativos.
y también, bueno, otras encuestas, vamos a decirlo. Sobre este particular, se hizo un estudio con datos de Redatam y en el cual se calcularon estas tasas. Vamos a esperar un segundo mientras carga. Entonces, aquí se tenía un proyecto en el cual se calculaban las tasas para hombres y mujeres. Y bueno, se tenía algunas selecciones sobre la migración de destino Bolivia, origen Argentina. Y bueno, ustedes pueden ver que esta es la tasa, digamos, calculada y luego interpolada. Ya veremos cómo se hace la interpolación con un suavizamiento. Y también se tenía una tasa estandarizada, en este caso, digamos, a suma 1, donde cada edad representa un porcentaje, digamos, del índice sintético de migración, y también sobre una tasa normalizada para ver las variaciones de la tasa general, digamos, como el conjunto de la curva. Entonces, si la curva varía mucho, muchas veces estas tasas son diferentes, como hay algunos casos aquí que se pueden observar, digamos, Argentina, destino Colombia. Vamos a ver que empiezan a variar demasiado. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que las de hombres y mujeres en realidad varían muchísimo, y para eso se tienen, digamos, estas tres informaciones. Este es uno de los proyectos, bueno, de los que se ha realizado en conjunto con el Centro de Estudios Demográficos también. Sebastián, qué pena, solo un paréntesis. Están escribiendo en el grupo que no están viendo la presentación. Yo sí la estoy viendo y la estoy viendo en las pantallas, entonces el problema no es tuyo, simplemente para recomendar que miren entre los videos de a mano derecha, ven los videos o las personas que están compartiendo pantalla, ahí van a ver la pantalla de Sebastián para que la busquen. Gracias, Sebastián. Vale. Bueno, tenemos en este caso también entonces que hablar, controles. Tenemos que hablar entonces de los modelos multiexponenciales de Rogers y Castro, que como ustedes se dieron cuenta, pues ya tenemos en la cabeza que hay migraciones infantiles, que hay migraciones laborales, ¿no? Entonces ellos quisieron hacer ese modelamiento con una función multiexponencial diseñada para reflejar la dependencia entre la migración y la edad, y esta pues captura la relación a través de una secuencia aditiva de curvas exponenciales, por eso se llama multiexponencial, ¿no? Entonces la primera exponencial va a tener que ver con la migración de los niños, la segunda doble exponencial va a tener que ver con digamos, el máximo o la joroba o la montañita, que es de la migración laboral, y así sucesivamente, dependiendo en el número de parámetros, si son 7, si son 9 parámetros, si son 11 parámetros o si son 13 parámetros, que va a depender de la complejidad de la migración. Así, la migración es de 7 parámetros es porque no migran muchos viejos. Eso lo va a tener que hacer el investigador. Primero, observar el patrón por edad de los datos presentados y luego decir, bueno, ahí se puede aplicar un modelo de 7 o 9 o 11 o 13 para obtener esta curva media. ¿Esto para qué? ¿No? O sea, digamos, esto se puede, bueno, antes de eso, decir que tener precaución con datos de migración neta, vuelve el Requiem, que a menos que no se tenga un flujo muy dominante sobre el otro, no es recomendado usarlos, porque se va a describir una curva de migración. Si el flujo es completamente dominante, si es totalmente positivo o totalmente negativo, podría pensarse en usar la estimación, porque al final es un polinomio que estima unos parámetros mediante optimizaciones. Bueno, entonces aquí observamos cómo es la forma completa de Rogers y Castro, que bueno, ya algunos le han añadido en esta parte de la mitad de la curva algunas curvas de migración por eh, estudiantes o pico estudiantil, que a veces se observa en este tipo de gráfico, por ejemplo, de Argentina a Colombia, ¿no? A los 20 años más o menos hay algunas migraciones de estudiantes. Esta pues es lo estimado, perdón.
Entonces, estos parámetros, que este es el modelo general, eh, significan además una cuestión económica o econométrica, si se quiere representar, de componentes de fuerza laboral, las tasas de descenso de fuerza laboral, las tasas de ascenso de la fuerza laboral, y por eso el modelo se torna valioso porque se vuelve, digamos, flexible a la hora de hacer algunas interpretaciones. El caso más usado es modelar para obtener eh, una curva que nos permita hacer una proyección de población mediante el cambio de algunos de estos parámetros. Era lo que suponía Rogers y Castro en un comienzo, eh, porque esto ha venido variando, nos hemos dado cuenta que algunos de esos parámetros no corresponden, pero estos que se presentan aquí, que son los alfas y los lambda, principalmente son los parámetros que vamos a estimar y son interpretables desde ese punto. Son muy variables entre países, por lo que muchas veces se hacen razones entre, por ejemplo, alfa 1 y lambda 2, que nos va a significar una cuestión diferente sobre la dependencia infantil, por ejemplo. Alfa 1 está aquí en la primera exponencial, perdón, no, aquí, si ven mi cursor, no sé si lo ven, alfa 1 en la primera exponencial, y luego viene lambda 2 y alfa 2, ahí vendría otra razón, es decir, para poder ver si la curva es simétrica, si la existe una curva laboral, pero qué tan simétrica es. Esto nos va a hablar de migraciones más viejas, por términos económicos, o migraciones más jóvenes, y bueno, y esta curva es la que se va a comparar entre países, entre regiones, áreas geográficas diferentes. Entonces, ¿y por qué? Sebastián. Bueno, entonces, perdón, Perfecto, no pensé que ya iba a pasar a la presentación, a la siguiente slide. Eh, perdón, ¿Me escucha? sí. Pensé que iba a pasar al siguiente slide. Lo que pasa es que me están diciendo que el link que está llamando desde la PPT es el que no pueden ver, porque está compartiendo solo la PPT. Entonces, Ah, para que lo ok, tengan en cuenta, entonces ahorita, si quiere, podemos revisar vale, esos vale. puntos. Entonces, espérame, yo pongo el chat, o cómo puedo ponerlo en el chat. Sí, o bueno, voy a continuar, y yo de todas maneras les digo que estas PPTs van a quedar al final. Sin embargo, si ustedes buscan Tools for Demographic Estimation, ahí van a encontrar el link Tools for Demographic Estimation, o herramientas para la estimación demográfica. Ahí van a encontrar la información, pero yo les voy a compartir estas dos presentaciones, y mañana les voy a compartir las presentaciones con dos códigos de R, dos scripts. Um, Continúo. Entonces, veníamos hablando de los modelos de Rogers y Castro, de qué tan importantes eran estas curvas, y que, bueno, que habían unos adelantos que ya nos habían dicho que habían otros parámetros más. ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué 7? ¿Por qué 9? ¿Por qué 11? ¿Por qué 13? Es porque existen estas curvas de migración infantil, luego la laboral. Este sería un modelo de 7 porque la curva no es tan compleja. Pero si se tiene una pendiente positiva o hacia arriba en la última parte, que muchas veces pasa que la gente mayor se devuelve a su casa, o si tiene un mejor sistema de salud en su país de origen, entonces se devuelve. Entonces muchas veces se ven registradas en esta migración. Se tiene una de 9, que es menos compleja. Luego hay otra que ya en el retiro, cuando la gente 60, 65 se pensiona, pues sale y migra o conoce. Y por último está lo mismo, pero adicional hay otra población que a los 80, 90 se devuelve también, ¿no? Hay una población de retorno que nos muestra una migración de este estilo. Y ahí serían 13 parámetros para poder representar todas estas curvas. Entonces, pues vamos a ver un poco esto en R, cómo lo hice yo. Hice una interpretación, porque pues en el Tools for Demographic Estimation se encuentra una manera de hacerlo. Ustedes lo pueden hacer mediante el Solver, como ya lo he dicho. Pero bueno, yo he diseñado con un colega, Jackson Garcés, hemos diseñado un paquete en R que hace una optimización lineal, básicamente, para encontrar estos parámetros. Y este paquete es prototipo porque tiene algunos problemas. Sin embargo,
ya les voy a mostrar el último resultado, será precisamente la aplicación ya en un estudio como tal. El paquete utiliza digamos, por sencillez, yo incorporé las bases de datos de la migración española entre provincias, entre comunidades autónomas, creo, y internacional. Y vamos a ver un poco de suavizamiento, cómo suavizar estas curvas y el uso del paquete que hemos diseñado. Entonces, como digo, no hablé de los paquetes, vamos a usar los paquetes tidyverse, tidyr, que va a estar incluido en tidyverse, creo. Si no, pues lo pueden cargar aparte. Y migrar, que es el paquete que hemos diseñado. Así, pues, primero cargamos la librería, ¿no? Para poder obtener los datos. Luego, las librerías que son migrar y tidyr. Y luego, en esta parte obtenemos las primeras 5 líneas con la función head. Y esta es la base de datos que se carga inmediatamente cargar el paquete migrar, que es ES de España, guión bajo ASMR, que es Age Specific Migration Rate, que es tasa específica de migración por edad. Y bueno, se tiene hombres extranjeros, mujeres extranjeros, hombres interregional, mujeres intrarregional, hombres intraprovincial, mujeres extraprovincial, ¿no? Para la primera parte, entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un suavizamiento. Este suavizamiento llamaré en las X, voy a poner la edad, y en las Y voy a traer a las mujeres extranjeras, ¿no? Y lo voy a hacer por un método de suavizamiento kernel, que utiliza un kernel normal con un bandwidth, o sea, con un ancho de banda para poder coger puntos a su alrededor de 5, y voy a estimar los puntos con Xpoints, los puntos específicos para esa edad. Si yo no pongo esto, me va a sacar, no sé, más puntos, ¿no? Me va a sacar muchos más puntos estimados. Pero si necesito saber unos específicos, que es lo que necesitamos en este caso, suavizados, ¿cuáles serían? Pues ponemos el argumento Xpoints. Y con eso obtenemos, el suavizamiento. Ya veremos cómo es la curva. Construimos entonces con esto un data frame, ¿no? Con las variables edad, age, lo observado y lo ajustado, y con la función pivot longer, que se encuentra aquí, en esta función pivot longer, vamos a tomar las columnas 2 y 3 para ponerla en formato largo. Formato largo significa lo que en algunos países se conoce como tabla pivote o como tabla dinámica. En España se le conoce como tabla dinámica. Es un formato donde está cada área contra cada área, la migración de A hacia B, la migración de A hacia C, la migración de A hacia D, y así sucesivamente. De A contra todos, de B contra todos, de C contra todos. Entonces están en filas, y eso es lo que hace esta tabla. ¿Por qué? Porque en este momento lo tenemos en formato abierto, white, es decir, tenemos columnas en donde tenemos la edad y las variables, ¿verdad? Entonces necesitamos convertirlo en un formato como de tabla dinámica, y lo hacemos con esta función, pivot longer. Hay otros paquetes de R como data table, que utiliza la función melt, y para devolverse también dcast o cast. Y bueno, por último vamos a hacer un ggplot de esto, y vamos a llamar a nuestras tasas, y también vamos a, en la estética del gráfico, vamos a usar la edad y las tasas, y vamos a ponerle color por la variable tipo, que sería observado y ajustado, ¿no? Smooth, suavizado sería en este caso. Así tendríamos pues una suavización de este sería en este caso hicimos el extranjero, ¿no? Las mujeres extranjeras. Vemos aquí unos picos diferentes que de hecho se están estudiando como parte de algunos estudios que realizo con el profesor Joaquín Recaño sobre las migrantes, los niños, sobre estas curvas y sobre la afección de los sistemas administrativos dentro de las migraciones.
Y bueno, así se tendrían el suavizamiento y los observados pues son los rosados y los eh, ajustados, perdón, los suavizados serían los verdes, verdes, azul, verde. Del paquete migrar, que se encontraría en este poco serio link, que es GitHub, el flaco se va a migrar. Ahí van a encontrar el paquete, se pueden descargar, descargan tidyverse también. Se llaman los datos, luego se escogen las columnas que se quieran, ¿no? Pues en este caso la 1, que es la edad, y la 3, para significar X y Y. Y aquí hay que hacer, este paso es obligatorio, el de call names data 1, y asignarle los nombres X, Y. Es aquí con call names estoy asignándole los nombres a esta base de datos que es data 1. Y aquí lo que voy a hacer es decir que se llamen X y Y, porque el paquete lo lee así, como X y Y. Y voy a adjuntar los datos, attach estos datos dentro de la dentro del sistema R, para que no me toque hacer llamarlos con el signo pesos todo el tiempo. Bueno, el signo pesos sirve para entrar a cada variable de una base de datos en R. Así que luego con el paquete mismo se hacen, digamos, se expresan, aquí lo que estoy haciendo simplemente es decir que, mire, quiero estos modelos, quiero el modelo de 7, llámelo Castro 7, y la expresión que va a utilizar por dentro será una de 7 parámetros. Si ustedes ya después con un poco más calma se meten al paquete, van a encontrar que el paquete tiene unas funciones y entre esas puede definir uno la expresión. Este paquete también puede ser utilizado para definir su propia expresión. Es decir, yo estoy haciendo mi estudio sobre la migración de los niños, entonces yo puedo definir una curva diferente con más parámetros y también lo he utilizado para curvas de nupcialidad con 5 parámetros. Pero para el caso migratorio, entonces son 7, 9, 11 y 13. Y aquí los llamo simplemente, los creo los modelos. Digo, mire, estos son los modelos que necesito. Y por dentro él sabe cuál es y cómo es la ecuación y tal. Y aquí lo ajusto con una función del paquete migrar que se llama bestMigramod. Ajusto ese modelo. Voy a decirle, entrarle qué datos de entrada son, qué modelo es el que quiero ajustar, cuántas iteraciones, porque esto va a generar muchos valores iniciales. El problema era que se tenía uno solo, los que diseñaron Rogers y Castro, pero que al final no se entendían por qué eran esos valores iniciales. Entonces lo que quisimos fue hacer una solución computacional, porque no es una solución, digamos, estadística ni bayesiana, es un poco más tirando hacia el machine learning, que es una solución computacional para, digamos, establecer muchísimos valores iniciales y escoger la mejor curva, que al final nos va a dar una estimación, digamos, decente. Entonces, en esta parte del código, lo que se hace simplemente es, optimizar. En esta parte del código lo que se hace simplemente es, entonces, ajustarlos y luego se van a graficar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tenemos que crear primero entonces la tabla de todos los ajustados, primero una columna que se llama edad, el original, luego el que se ajustó con 7, luego el que se ajustó con 9, el que se ajustó con 11, el que se ajustó con 13, con el fin de evaluar cuál nos sirve, es decir, cuál es el mejor modelo, ¿no? Y bueno, después se construye lo mismo con Pivot Longer, una tabla pivote, porque el ggplot solamente lee tablas dinámicas o tablas pivotes para poder hacer sus gráficos. Y ggplot después de esto para obtener pues de esta base de datos rates long o poder obtener las curvas optimizadas. Y aquí, bueno, tenemos las curvas optimizadas, tenemos los datos originales, que son en este caso el verde, ¿no? Y tenemos también los modelos, ¿no? Y vemos que los de 11 y 7 están como ajustando mejor. ¿Qué está pasando? Que este paquete, al no establecer unos valores iniciales, lo que hace es que no toma en cuenta la estimación como si fuese la misma. Entonces, él se va como comiendo las exponenciales a medida que encuentra un
un salto en la curva. No es como el algoritmo de Needler-Smith, que son algoritmos para funciones no lineales y que hacen otras cuestiones. Que al final, si le da los parámetros iniciales, le estima, digamos, cercano a esos parámetros iniciales cómo puede ser la curva. En este se omite que hay parámetros iniciales. Un ejemplo de eso, bueno, y entonces para escoger el mejor modelo, pues se tiene un argumento que es el fitted val, y se tiene para el que se creó anteriormente, disculpen, que es fitted val en la parte de arriba, 7, 9, 11 y 13, que son los valores ajustados. Entonces, esos valores ajustados, como son objetos de R, yo puedo entrar en esos objetos con la función signo pesos y vamos a encontrar que hay un value, o sea, un valor de salida, que es el mejor mape. Y el mejor mape, si ustedes van a la página de Tools for Demographic Estimation, van a encontrar que ese mape es el Median Average Percentage Error. Es decir, el error porcentual promedio, mean average error porcentual promedio. Sí. Así que con esto es que se hace con esto y el R cuadrado es que se hace la escogencia. Se dice, bueno, vamos a ver cuál obtuvo el menos, y en este caso vemos que el modelo número 34, o sea, la fila, la optimización 34, nos arroja un mape de 8.52. En la página de Tools for Demographic, o sea, el UNFPA y la Asociación de Población, dicen que es un mape abajo de 10% ya es bueno. Ahora hay que ver cómo evaluamos, porque a veces se obtienen mapes mucho más pequeños, de 2, 3, así que ya, digamos, el umbral más alto ya no será 10, sino, no sé, 8 o algo así. Y bueno, un ejemplo que yo se los voy a pasar fue un trabajo que pues, se realizó en conjunto con el Centro de Estudios Demográficos sobre la estimación de calendarios migratorios mediante la simulación de valores iniciales en las optimizaciones de parámetros, que es lo que vengo hablando, es el paquete, pero con todos digamos, todas las estimaciones que se hicieron. Y aquí lo que podemos ver es que cómo funciona y al final la gráfica que podemos obtener para determinar cuál sería el mejor modelo, en el cual en este sería, digamos, un modelo de 3 parámetros. Perdón, si no estoy mal, de 8 o 3, es que no. De 11 parámetros. En este caso sería un poema, es que aquí hay una cosa que me oculta la información, de 11 parámetros. Así que este sería por hoy la presentación. Espero que les sirva y les haya gustado por hoy. Ya Carlos me dirá cómo procedemos para responder algunas preguntas o lo que haya. Perfecto, Sebastián, gracias. Tengo dos preguntas, seleccioné dos preguntas. Hay más, sin embargo, esas las podemos dejar para después, o les comenté por privado que como este video se va a subir a YouTube, la idea es que en el foro ahí demos respuesta a estas preguntas y a otras que puedan surgir más adelante. La primera pregunta es de Jairo Gutiérrez. ¿Cuál es la lectura e interpretación de los saldos migratorios y qué recomendaciones existen para su análisis? Pues los saldos migratorios son balances de poblaciones, ¿no? Son restas entre, en este caso, los inmigrantes y los emigrantes. La interpretación que tiene es una interpretación meramente de monto, de cantidad, de intensidad. Y bueno, y presentan muchos problemas por eso mismo, porque no dan una real, digamos, descripción a la hora, si por ejemplo solamente se tiene un saldo migratorio positivo, no se sabe cuánto es la magnitud, puede ser positivo, pero al final no nos deja conocer las magnitudes como tal, ¿no? Si solamente se tiene como el saldo migratorio, no vamos a poder conocer de verdad la magnitud de la emigración ni de la inmigración, porque hay muchas combinaciones que pueden dar ese mismo saldo neto migratorio. Por lo tanto, no nos permite como ahondar en la inmigración e inmigración. Cuando se tienen y se utilizan en algunos software como Rural Urban Projections, el RUP,
o como los que tiene también CELADE, pues ahí es donde, digamos, se hace, digamos, por esa razón, porque se trabaja con esos saldos netos migratorios, um, digamos, los software lo exigen a razón de las ecuaciones de población que van debajo de estos software. Entonces, la interpretación también es un poco más hacia la intensidad, sobre todo. Perfecto, Sebastián, gracias. La siguiente pregunta es de Joseph Castañeda. ¿Qué capacidad computacional exige correr este modelo con los datos que usaste para España? Sí, es una buena pregunta. Cuando yo lo hice, pues como yo necesitaba sacar, no sé, como 100.000 curvas de cada una, pues yo me tiré aproximadamente una semana de simulaciones en donde yo dejaba mi computador prendido por la noche. Entonces yo tengo Linux, en este momento no, digamos lo tengo aquí al lado, pero yo manejo Linux para ese tipo de procedimientos porque consume menos memoria RAM. Y mi computador es un Core i7 con Linux, es decir, que es bastante rápido. Para una simulación de 100.000 tomaba aproximadamente, yo como, bueno, podía correr todo, entonces, bueno, para una sola tomaba aproximadamente día y medio, en algunos casos 2 días, 3 días en otros. Perfecto, Sebastián, gracias. Para finalizar, pues desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, pues estamos muy contentos de saber que tantas personas están conectadas e interesadas en la migración. Agradecemos a Sebastián por compartir sus conocimientos y pues bueno, los invitamos mañana a conectarse de nuevo. El material, la presentación, el código R, Sebastián lo vamos a compartir por GitHub. Mañana les daremos el link para que puedan acceder. Hay algunas preguntas con relación al video. Lo vamos a disponer en nuestro canal de YouTube UNFPA Colombia. Yo creería que hoy subimos este primer video y pues mañana para que estén atentos de nuevo a la próxima sesión. De nuevo, gracias Sebastián y gracias a todos por Vale. conectarse. Hasta luego, que estén bien.